Saludos cordiales les envío a todos ustedes. Esta semana la actividad para el tema la realizaremos durante el video. ¿Qué es lo que pasará? Bueno, iré exponiendo características de las formas en que nos comportamos a la hora de comunicarnos e interactuamos con otras personas. De estas afirmaciones que mencionaré, tu trabajo consistirá en, dice ahí en pantalla la actividad, analizar con cuáles características te identificas más y cuáles repites con más frecuencia. Incluso puedes llegar a identificar etapas a lo largo de tu vida en donde has recurrido a este tipo de comportamientos que mencionaré. Entonces, repito, analizar con cuáles características te identificas más y cuáles repites con más frecuencia. El tema es autoestima y asertividad. Seguramente hemos oído mucho estos conceptos que en unos momentos mencionaré su definición, pero en esta ocasión observaremos más la forma en que impactan en nuestras vidas y en la forma en que nos relacionamos con los demás. Comencemos con autoestima. Para Abraham Maslow existen dos tipos de necesidades de estima, la propia y aquella que proviene de las otras personas. Ambas necesidades las ubica jerárquicamente por encima de las necesidades fisiológicas, las de seguridad personal y las de amor y pertenencia. Existen varias definiciones según autores como Rosenberg, Rogers, Maslow mismo, y en particular les dejo la de White. Para esta autora, autoestima es el valor del yo, el valor de la persona ante los ojos de las otras personas. La define como un proceso dinámico y multidimensional que se va construyendo a lo largo de la vida y en el cual se involucra el contexto social, físico, emocional y cognitivo de la persona. Ahora pasemos al concepto de asertividad. La asertividad es una habilidad social que consiste en conocer los propios derechos y defenderlos, respetando a los demás. Tiene como premisa fundamental que toda persona posee derechos básicos o derechos asertivos. Como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad se sitúa en un punto intermedio entre dos conductas polares que vamos a ver más adelante en cuanto a las características. La pasividad, que consiste en permitir que terceros decidan por nosotros o que pasen por alto nuestros derechos, y por otro lado tenemos la agresividad, que se presenta cuando no somos capaces de ser objetivos y respetar las ideas de los demás. El concepto de asertividad suele definirse como un comportamiento comunicacional, en el cual la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras, sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. Es también una forma de expresión congruente, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde un estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica de la ansiedad, la culpa o la rabia. La psicóloga Herminia Gomá nos menciona en este tema del programa 3 puntos principales sobre la asertividad. 1. La asertividad es una de las habilidades que configuran la inteligencia emocional. La asertividad está vinculada al respeto por uno mismo y por las otras personas. Y punto 3, la asertividad es la expresión de la autoestima de una persona. Este último punto es muy importante, puesto que aquí se centra principalmente nuestro tema de hoy. Además, ella misma, Herminia Gomá, nos menciona que una interacción satisfactoria depende de sentirse valorado y respetado, tener las habilidades para responder correctamente y poseer esquemas mentales que permitan estar a gusto con uno mismo. Por un lado, las personas con poca asertividad pueden manifestarlo de las siguientes maneras. Personas tímidas que habitualmente se sienten no respetadas, personas agresivas que pisan a los demás y no tienen en cuenta sus necesidades, sus derechos, personas con una gran necesidad de ser valoradas por los demás. Por otro lado, las personas con autoestima y que saben expresarla son aquellas que se aprecian y se valoran a sí mismas.
Se relacionan con los demás al mismo nivel. Reconocen y aceptan las diferencias entre las personas. No se sienten ni superiores ni inferiores a nadie. Hay tres maneras de relacionarse, pero esto no quiere decir que una persona necesariamente tenga que reaccionar siempre de la misma manera. Aquí es donde comienza nuestro análisis, nuestra actividad. Hay tres maneras, les decía, de relacionarse, que son pasiva, agresiva y asertiva. Veamos primeramente las características de la persona pasiva. Dice ahí en pantalla: no defiende sus derechos o intereses. Respeta a los demás pero no a sí misma. Habla flojo, vacila, utiliza muletillas, tartamudea. No mira a los ojos, está tensa, temblorosa. Insegura en lo que ha de decir o hacer. Se queja de lo que le hacen los demás. Son personas sacrificadas, no quieren molestar. Creen que lo que sienten o piensan no importa, importan los demás. Creen que es necesario ser amado o apreciado por todo el mundo. Constante sensación de ser incomprendidos, dice ahí, manipulados u olvidados. Sentimiento de impotencia, culpabilidad, ansiedad, frustración. Malestar por sentirse agresiva sin manifestarlo ni reconocerlo. Las consecuencias: pérdida de autoestima, pérdida de la estima de las otras personas, falta de respeto de las otras personas, hacer sentir a los demás culpables o superiores, somatizar, súbitos estallidos de agresividad descontrolados. Algunas de las consecuencias, porque pueden haber más y lo vamos a ir ampliando más estas características. Características ahora de la persona agresiva. Defienden excesivamente sus derechos e intereses personales sin tener en cuenta a los demás. Tono de voz elevado, habla precipitada o taxativa, que no admite discusión o que corta cualquier posibilidad de réplica, es decir, esto. Usa insultos o amenazas. Contacto ocular retador, tensión, postura invasora del espacio del otro. Tendencia al contraataque. No le interesa lo que los demás sienten o les interesa en ese momento. Creen que si no se comportan de esta manera serán vulnerables. Lo sitúan todo en un contexto de ganar o perder. Creen que hay personas malas que merecen ser castigadas. Creen que es horrible que las cosas no salgan como ellas querían. Ansiedad creciente. Soledad. Sentimiento de incomprensión, culpa, frustración, baja autoestima, se defienden continuamente, sensación de falta de control, enojo cada vez más generalizado en situaciones y personas, y se sienten honestas, sinceras, ya que expresan aquello que piensan y sienten. Consecuencias de este comportamiento: rechazo o huida por parte de los demás. Y muy importante, círculo vicioso. Fuerzan a los demás a ser hostiles y así ellas aumentan su agresividad. Estas son dos consecuencias muy notorias en este tipo de comportamiento. Características de la persona pasiva-agresiva. Ahora vamos a ver cómo sería esta combinación que puede o no resultar asertiva. A ver, veamos. Son personas calladas y pasivas en su comportamiento externo, pero con gran cantidad de resentimiento en sus pensamientos y creencias. Utilizan métodos sutiles e indirectos, ironías, sarcasmos, indirectas. Manipulan los sentimientos de los demás, intentan que la otra persona se sienta mal sin haber sido ellas aparentemente las culpables. ¿Te has identificado hasta ahorita con algunas de las características? ¿Has actuado así en alguna etapa de tu vida? De eso se trata esta actividad. Características ahora de la persona asertiva. Conoce sus derechos y los defiende, respetando los de los demás.
Tiene como objetivo llegar a un acuerdo con los demás. Habla con seguridad, contacto ocular franco, comodidad postural. Expresa sentimientos positivos y negativos, capacidad de discrepar, de pedir aclaraciones, de decir no, capacidad de aceptar sus errores, controlan sus emociones, buena autoestima, no se sienten ni superiores ni inferiores a los demás, satisfacción en las relaciones. Consecuencias. Frenan o desarman a las personas que los atacan. Esclarecen equívocos. Las personas se sienten respetadas y valoradas. Son valoradas y respetadas por las otras personas. Ahora bien, por último, la psicóloga Herminia Gomá también nos da una última postura de la persona asertiva. Como ven en pantalla, dice ahí, sabe dar su opinión o decir no cuando es preciso. Manifiesta su opinión ante un tema, situación o necesidad. Expresa su razonamiento para explicar su opinión, sentimiento o demanda. Expresa comprensión hacia las opiniones, posturas, sentimientos y necesidades de los demás. Sabe pedir favores o ayuda y a reaccionar ante un ataque. Expresa que hay un problema que tiene una posible solución. Sabe pedir cuando no es necesario. Pide clarificaciones cuando alguna cosa no la tiene clara. Sabe expresar sentimientos, expresa gratitud, afecto, admiración. Expresa su insatisfacción, dolor, desconcierto, sin culpabilizar al otro. Y bueno, estas son principales características. Puede haber más, hay más también. Pueden ampliar esas características según su observación. ¿Qué otras cosas hacemos cuando llegamos a actuar de una forma pasiva o de una forma agresiva o de una forma asertiva? La actividad, como les mencionaba desde el inicio del video, pues era observar todas estas características e identificarme, observar qué es lo que realizo con más frecuencia. ¿Por qué? Porque no puedo comenzar a trabajar algo que no sé qué está ahí, qué es lo que debo de empezar a trabajar, a mover. Entonces, el objetivo de esta actividad es identificar estas características en nosotros mismos y observar su frecuencia. Esto nos va a dar un primer atisbo de cómo nos comportamos más en este haber de la comunicación. Somos más pasivos, más agresivos, llegamos a tener tendencias pasivas agresivas o en la mayoría de las veces somos asertivos. Espero que este tema haya despertado en ustedes la reflexión, sobre todo en la forma en que interactuamos con los demás y también en la forma en que interactuamos con nosotros mismos, porque también este tipo de características van muy relacionadas a lo que hay dentro, a la propia estima. Por eso el tema, por eso los dos conceptos se relacionan, autoestima y asertividad. En este primer acercamiento al tema de autoestima y asertividad no abordaremos cómo desarrollarla más, cómo trabajar más estos conceptos, sino el objetivo es identificar primeramente qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy comportando. Habiendo dicho esto, seguimos la siguiente semana con un tema también relacionado a estos dos conceptos, que es la motivación. Seguimos con más, les deseo un bonito día, una buena estancia en el lugar que se encuentren y espero vernos pronto. Muchísimas gracias por su atención.